Estéreo 1 Radio. Nuestro sitio, estéreo1radio.com. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1. Sintoniza tu pasión. Radio Capaeo. La mejor forma de escuchar la arquitectura y la cultura. Buenos días, bienvenidos a este su espacio Radio Capaeo. Les saludamos en cabina Josué Natán Martínez Gómez y Gerardo Corres Centeno, y le damos la más cordial bienvenida en el control técnico Uciel Vargas y Nando, quien también nos facilitan que llegue este espacio a sus hogares con la mayor nitidez. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado, que Gerardo y yo teníamos tiempo esperando su presencia, pero antes quiero dar unos agradecimientos a Iraís, a Luna, a Tania Carolina, a la arquitecta Edith Cota, al arquitecto Fabricio, quienes están presentando en un congreso investigaciones muy importantes, a Valeria Baragna y a José Contera, quienes son nuestros fieles oyentes. También a Felipe Hernández, quien nos envió comentarios del programa anterior, que ha gustado mucho. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Pues nuevamente es un placer estar aquí compartiendo este espacio con usted. Hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado muy especial, que pues queremos que la gente conozca. Vamos a estar teniendo una charla muy interesante, los invitamos a que se queden con nosotros y desde luego también aprovechar para mandarle un saludo a todas esas personas que usted menciona. Nuestro invitado es toda una institución y hemos tenido tiempo esperando la oportunidad de su presencia. Es difícil definir lo que es la arquitectura, igual de difícil es definir lo que es un arquitecto. Y para ello, qué mejor que traer un ejemplo, una persona que tiene una formación muy completa, que prácticamente es una institución. Arquitecto Pliego, Marco Antonio Aguirre Pliego, buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Es muy grato contar con su presencia, arquitecto, y nos va a ilustrar diferentes facetas de lo que es su obra, su actividad como arquitecto, como estudiante, como docente, como investigador, como artista, y vamos a expresarles un poco de la semblanza de nuestro invitado. Es un arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1975. Tiene el grado de maestro por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el año 2002. Fue profesor de arquitectura también en la UAPJO por más de 30 años. De 1975 al año 2006. Fue director de la Escuela de Arquitectura de la UAPJO de 1978 a 1979. Es miembro correspondiente del Seminario de Cultura Mexicana desde 1994. Fue presidente de la Corresponsalía de Oaxaca perteneciente al mismo Seminario de Cultura Mexicana del 2008 al 2010. Recibió en el 2008 la placa de honor de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana por su labor como arquitecto. Es decir, tiene una trayectoria muy, muy amplia, muy grande arquitecto, y es un honor que esté acompañándonos. Gracias. También el arquitecto Marco Antonio Aguirre Pliego, que nos acompaña hoy en cabina, pues fue coordinador editorial de la publicación bilingüe e indexada Horizontes, revista de arquitectura, de agosto de 2009 a abril del 2014. Es autor de distintos libros en distintos géneros, entre los que destacan, por ejemplo, Reflexiones para valorar la arquitectura y la arquitectura de Oaxaca en la segunda mitad del siglo XX. También recibió en mayo de 2023 un reconocimiento de parte del Docomomo mexicano por sus destacadas aportaciones historiográficas al estudio de la arquitectura moderna de la ciudad de Oaxaca. Y actualmente es miembro del CAPAEO, en el Colegio de Arquitectos de Académicos y Profesionales del Estado de Oaxaca, que también pues él es miembro fundador de esta asociación. Sí, insisto en que es un honor, arquitecto, y bueno, y además de eso yo agregaría más cuestiones, ¿no? Que es un arquitecto que profundiza, proyecta y construye, es un arquitecto que investiga, analiza y reflexiona diversos temas relacionados con la arquitectura, es un gran lector y tiene la habilidad de ser un buen narrador y conversador.
hace crítica de arquitectura muy centrada y muy acertada y ve lo que los demás no ven. También aprovecha el tiempo para hacer viajes y explorar diversas arquitecturas y lugares relacionados para enriquecer su experiencia arquitectónica y urbana y paisajística incluso. Para quienes tienen dudas sobre temas de arquitectura, el arquitecto Marco Antonio Aguirre Pliego es muy generoso y intelectualmente y siempre comparte la mejor opinión sobre determinado tema que cualquiera se le acerque a preguntarle. Se ha sumado a alzar la voz ante la pérdida del patrimonio cada vez que éste está en riesgo. También le invitan constantemente a dar conferencias y amablemente acepta y comparte sus conocimientos. Por todo esto y mucho más se ha ganado el respeto de muchísima gente, incluida la que piensa diferente a él, y eso es muy complicado lograrlo en el medio de la arquitectura. Arquitecto, pues es un placer y un gusto. Y en este primer bloque queremos abordar su experiencia como estudiante y sus contactos con la máxima casa de estudios del país, la UNAM, de donde usted es egresado y tuvo su formación de arquitecto. Y saldrían 1000 preguntas, pero de entrada, sus maestros, que le tocó una época en que eran los grandes arquitectos de este apogeo del movimiento moderno, ¿qué profesores le aportaron a las generaciones de arquitectura? Bueno, antes de entrar propiamente en materia, queridos amigos, maestro Gerardo Corres Centeno y doctor Josué Natán Martínez Gómez, muchas gracias por esta presentación tan generosa. Y enseguida, respecto de la pregunta que me formulan, les voy a contestar acerca de los maestros que recuerdo y con quienes tuve pues identificación, que fueron personas muy connotadas. Por ejemplo, tuve maestros como el artista plástico Matías Geritz, como el doctor Paul Gendreau, un especialista en arte y arquitectura prehispánicas, al arquitecto Bernardo Calderón, un excelente calculista que colaboró con Manuel Ortiz Monasterio en la construcción del edificio de seguros La Nacional, que está en Juárez y Eje Lázaro Cárdenas frente a la Torre Latinoamericana, al arquitecto Carlos González Lobo, a la arquitecta Francisca Sanaboni. Tuve también al arquitecto Javier García Lascurain, que fue del equipo de los 3 arquitectos que se encargaron del proyecto del edificio de arquitectura en Ciudad Universitaria entre 1950 y 1952, por ahí. Y otros, bueno, también al arquitecto José Luis Benlliure, un arquitecto español, ya radicado en México, que tuvo proyectos muy importantes como un centro comercial que está en Avenida Insurgentes, ahí a la altura de la colonia Roma, y que por ejemplo participó en un concurso de la compañía automotriz Peugeot con un proyecto de un edificio torre de 57 niveles de muy buen diseño. Y otros maestros más importantes, pero por ejemplo les menciono a estos. De esa etapa de su vida, esa experiencia como estudiante, pues nosotros desde fuera lo vemos como algo muy valioso, ¿no? O sea, sí, lo consideramos, es una etapa muy importante en la historia de la arquitectura, en la formación del arquitecto mexicano, y haber transitado esos espacios de CEU como estudiante, justo en esa época, con esas personalidades que nos menciona, pues es algo muy valioso. ¿Qué nos pudiera compartir acerca de esa época? También yo quisiera hacerle la pregunta de cómo era convivir con Matías Geritz. Es una persona que yo he conocido a través de sus obras, he investigado mucho acerca de él y me llama mucho la atención cómo era Matías Geritz más bien. Bueno, como les había dicho, la escuela estaba organizada en talleres y
en el área de diseño 1, en esa materia, en 1968, que fue el año en el que ingresé a estudiar en la UNAM, él era jefe de esa materia. No me acuerdo qué letra tenía ese taller, pero él era el jefe de la materia, y él asistía a las sesiones del taller, que era 3 veces a la semana, de vez en cuando, no se le veía seguido. Él tenía un equipo de colaboradores que eran 4 o 5, no recuerdo exactamente, pero de esos colaboradores el principal era un maestro de apellido Chávez Paz, y Matías Geritz se presentaba ocasionalmente, digamos, de vez en cuando. Como buen artista. Sí, como artista y como persona famosa. Claro. Ahora sí que, como decimos en el lenguaje coloquial, a dar línea. Explicaba, por ejemplo, el inicio de un tema de ejercicio, y además de eso siempre nos daba un discurso sobre la fuerza de la creatividad. Lo decía con mucha vehemencia, con mucha pasión, y desaparecía por 15 o 20 días y se presentaba, por ejemplo, cuando se evaluaba el ejercicio y cosas por el estilo. De manera que su figura la tengo como de una persona lejana, lejana. Siempre nos preguntábamos los alumnos, por ejemplo, que en el proyecto de las torres emblema de Ciudad Satélite, que se realizaron allá por 1958, y que Matías Geritz intervino en colaboración con Luis Barragán, siempre nos preguntamos cuál era la parte de la aportación de Geritz y cuál la de Luis Barragán. Bueno, nunca lo clara, supimos, no está clara. Y también con Luis Barragán colaboró en ciertas obras del Pedregal de San Ángel, y siempre estuvo, vaya, por lo que yo observé, ligado a firmas importantes de arquitectos. Él como colaborador artístico, porque en esas obras él incluía alguna escultura, indicaba qué colores, cosas por el estilo. En alguna ocasión Gerardo nos contó que él visitó la obra El Eco y le impactó, o sea, la fuerza creativa de Geritz, sí, que un espacio muy poético, digamos, ¿no? Sí, muy libre, o sea, trazado con mucho capricho, en fin, como era él, era un personaje medio arrebatado. Eso sí lo recuerdo. Eso sí lo recuerdo. Pues continuamos con esta entrevista en el siguiente corte. No se vaya. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Mira, es mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. ¿Quieres conocer cómo se organizan las elecciones? ¿Tienes disponibilidad de tiempo para acompañar las actividades del INE y te gusta analizar, escuchar y tomar decisiones? Sé parte de nuestros consejos locales. Somos nosotras y nosotros quienes coordinamos, vigilamos y damos certeza a cada elección al integrar los consejos. Consulta la convocatoria en INE.mx o llama a Inetel. Tienes del 1 al 15 de mayo para registrarte. El futuro se escribe con tu participación. INE. Siempre han existido los que quieren que tú pierdas derechos para que ellos ganen privilegios. Los que con frivolidad repiten una y otra vez que el pobre es pobre porque quiere.
los que quieren guerra y entregarían la patria sin pensarlo. Solo que la patria no está en venta. Por el bien de México, el pueblo se respeta y la soberanía se defiende. Como se defiende tu salario, tus derechos y los apoyos a los que menos tienen. Sí, siempre hay lados, y estamos del lado correcto de la historia. Morena, la esperanza de México. Hola, Sofía, qué bonitos lentes. Gracias. Sí, son los que están entregando gratis. ¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos? No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron. Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo, ¿verdad, Mateo? Sí. Nos vemos mañana. Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gov.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta valiosa entrevista con el arquitecto Marco Antonio Aguirre Pliego, que nos está compartiendo muchas experiencias y conocimientos muy vívidos. Arquitecto, nos comentó, en el 68 usted entró, que fue justo esta situación estudiantil, y, o sea, fue una época muy convulsa, y en esa época la forma de enseñar arquitectura era muy diferente a cómo se enseña ahora. Se aprendía por libros, por viajes, por los profesores, por algunas revistas. ¿Y usted qué considera que se puede rescatar en esta actualidad de aquella forma de enseñar arquitectura o de aprender arquitectura para los estudiantes? Muy bien. Miren, en 1968, la Escuela Nacional de Arquitectura, que así se llamaba, creo que ahora ya tiene otro nombre, era una institución muy grande. Según se me informó en el ingreso, contaba con 5,000 estudiantes. Imagínense nada más la dimensión de la escuela. Y el método de enseñanza era un método conservador, en cierto modo elitista, cosa que uno como principiante no lograba detectar de inicio. Esto lo vine a esclarecer unos años después, allá entre 1971 y 72, que estalló un movimiento bajo el nombre del autogobierno. Y este movimiento pugnaba por la imposición de un plan de estudios que tuviera más enfoque social, que tuviera la autogestión de los alumnos, no esperar todo de los profesores, sino uno mismo aportar algo en materia autodidáctica. Ahí me di cuenta pues que puede haber diversos proyectos de enseñanza-aprendizaje. Y claro, estos cambios que se dan no son fáciles, siempre se manifiestan a través de una pugna muy fuerte. ¿Terminó usted su licenciatura? ¿Viene a Oaxaca? Sí, yo en ese momento, pues yo me identifiqué con el autogobierno. Terminé el curso, me fui a hacer el servicio social a Baja California Sur, porque en ese tiempo el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Luis Enrique Bracamontes, celebró un convenio con la UNAM para que brigadas multidisciplinarias de pasantes se diseminaran por el territorio nacional como gestores de industrias rurales. Y en ese proyecto, pues cada quien escogía la plaza que deseaba. Había plazas en todos los estados de la República. Bueno, Baja California en ese momento era territorio,
porque se hizo Estado hasta 1972 o 74, no recuerdo exactamente. Y yo llego a Oaxaca y me invitan a dar una materia que pues sí tenía profesor, pero este profesor pues no estaba muy a gusto con la materia porque no era el área de su dominio, era historia de la cultura. Y a mí siempre me ha gustado la historia. Tuve en esa misma materia, historia de la cultura, a la arquitecta Francisca Sanaboni, una arquitecta que anduvo viajando por todo el mundo y que también daba su clase con mucha emoción, con mucha pasión. Y pues le tomé cariño a la historia. El plan de estudios que me tocó se componía de un paquete de materias obligatorias y un paquete menor, un porcentaje chico, de materias optativas. Y yo en ese renglón de las materias optativas siempre tomé las de historia de la arquitectura. Entre ellas tuve pues al doctor Paul Gendron, que pues se le conocen varios libros, pero los dos más importantes son Arte prehispánico en Mesoamérica y Escultura azteca, la escultura azteca, ambos publicados por la editorial Trillas. También tuve a un maestro español con quien hice muy buena amistad, un republicano que llegó en la época de Lázaro Cárdenas, que asiló a los republicanos aquí en México, el maestro Vicente Martín Hernández, que me dio arquitectura española, esa materia. Aparte de que dentro de las materias ordinarias del plan, me había dado los 3 cursos básicos de dibujo. Y ya con esta formación, pues cuando se me ofreció la materia de historia de la cultura, pues la acepté con mucho gusto. Y de ahí se me fueron dando otras materias. De diseño se me dio, donde apliqué todas las enseñanzas de Matías Geritz, que a los demás profesores les llamó mucho la atención, porque el plan de estudios en la escuela de Oaxaca pues era muy diferente. Claro. Ya ven que en esta materia siempre la pauta la va marcando la UNAM, el alma mater del país en materia de educación superior. Qué interesante, arquitecto, todo esto que pues nos platica, nos comenta. Y yo creo que toda esta experiencia también usted la supo aplicar en su labor profesional como arquitecto, ¿no? O sea, todos esos conocimientos, esa misma forma de enseñar también a uno a veces le sirve para seguir aprendiendo más, ir refrescando ciertos conocimientos. Y pues yo quisiera preguntarle, pues a partir de todo este bagaje que usted tiene, ¿cuáles considera que son? Bueno, sabemos antes que nada que la arquitectura, cuando se enfrenta a un proyecto, pues es particular cada uno, ¿no? O sea, pueden encontrarse diferentes circunstancias que lo hagan a uno tomar decisiones diferentes en proyectos diferentes, ¿no? Pero usted ¿cuál cree o cuáles son los procesos, herramientas y conceptos que usted considera son básicos en cualquier proyecto de arquitectura que se utilizan en prácticamente todas las ocasiones? Miren, siempre he pensado que el proceso creativo, no solamente en arquitectura, sino en diversas disciplinas, es un proceso aleatorio. No hay una receta, no hay un método preciso. Uno mismo, al enfrentarse al reto, va uno definiendo ese procedimiento de cómo se va a atacar, de cómo se va a resolver el encargo. Claro. Hay maestros que sostienen la teoría e insisten en el famoso método, pero yo creo que el método se puede aplicar a aquellas disciplinas auxiliares de la arquitectura que son las materias que tienen que ver con la ingeniería, es decir, con la materialización del objeto arquitectónico.
porque son materias que demandan el pensamiento convergente, que ya habíamos hablado aquí en un primer programa. Claro. Exacto. Pero lo que es creatividad, pues es tan diverso que podría yo concluir que la manera en que se gesta hoy todavía y en el futuro seguirá siendo un proceso misterioso. Sí, claro. Sí, arquitecto, pues usted, como comentamos en un principio, es usted un arquitecto muy completo, que aparte de ser docente, pone en práctica arquitectónica. Tuve el gusto de que la primera obra que fui de residente de obras fue una obra suya. Sí. La obra La Casa Pacheco. Sí. Y disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Sí. Usted a lo largo de su trayectoria tiene diferentes edificios con diferentes sistemas constructivos, que como bien lo dice, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo al cliente, usted decide cuál es la mejor estrategia a seguir. De esas obras, arquitecto, de las que ha realizado, ¿cuál sintió una satisfacción y un aprendizaje y una pasión en esa etapa de obra, de construir? Sí, miren, les voy a mencionar aquí, tengo una lista de obras, pero son pocas las que tomo como paradigmáticas para mí. Uh-huh. Y enseguida las menciono en orden cronológico. La primera a la que me aboqué fue una casa en la colonia Reforma para una maestra de nombre Isabel Saavedra López de Ramírez. Pues su predio estaba en una orilla de la colonia Reforma, en un terreno con mucho desnivel, un terreno un poquito escarpado, y entonces el proyecto se compuso de 3 módulos conectados por un vestíbulo, y pues dada el contexto y las características topográficas del terreno, me dio por una idea muy libre, a través de la inclinación de las techumbres, de las cubiertas, con muros blancos, teja o ladrillo escalonado en las cubiertas. Eso fue en 1975. Luego, en 1976, el señor Enrique Torres Caballero me encargó un edificio para comercio y oficinas. Comercio en la planta baja y 2 plantas arriba para oficinas. Les voy a confesar que yo me inspiré para la creación, para el diseño de este encargo, en un edificio de muchos niveles que allá por los años 70 realizó el arquitecto Ricardo Legorreta en una callecita que se llama Algeciras, que es perpendicular a la avenida de los Insurgentes, en la parte sur de esta vialidad. Pero esta fue la época en que Legorreta había tenido muchas pláticas con Luis Barragán. Una de ellas, que fue cuando el mismo Legorreta inauguró una planta automotriz, la planta creo que de Automex en Toluca, Estado de México, e invitó a la inauguración al arquitecto Luis Barragán. Y en una de esas pláticas, el brindis y todo eso, le dijo el arquitecto Legorreta: ¿qué le parece, maestro Barragán? Pues muy bien, dijo Barragán, pero luego empezó a hacer las críticas. Mire, que si usted le hace así a los muros y les pone este color, a lo mejor hubiera mejorado. Esta anécdota me la platicó el arquitecto Sidney Brisker, miembro de la Asociación Internacional de Arquitectos, porque Sidney Brisker estaba al frente, o estuvo un tiempo al frente, de un despacho que el arquitecto Legorreta tenía en Los Ángeles, California.
Y en una visita a Oaxaca me platicó la anécdota Sidney Brisker. Y a partir de ahí cambió mucho la plástica de Legorreta. Y ya, porque un edificio muy famoso que tenía era el de Celanese Mexicana en la Avenida Revolución de la Ciudad de México. Un edificio tipo árbol. Y cambió completamente su plástica. Y en él me inspiré para este edificio de la Avenida del Ferrocarril en 1976. Interesante. Pues, sí. Continuamos con su repertorio de obras, arquitecto, después de un corte. No se vaya. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. En Noticias de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal. Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos. Yo opiné que no haya violencia en internet. Yo, que se guarda el agua de lluvia para las escuelas. El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades. Visita el portal de resultados. Nos vemos en la consulta 2027. Tu participación es la pieza más importante. INE. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Con la nueva credencial universal de salud, podrás recibir atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. También podrás consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro es gratuito y se realizará de forma gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.go.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. Con tu credencial, Servicio Universal de Salud en todo México. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día del Libro. También reconocemos el trabajo de quienes cuidan a nuestros animales en el Día Mundial del Veterinario. En el Día Mundial del Hígado te decimos cómo cuidarlo y prevenir enfermedades. Además, le hacemos un homenaje a una de las voces más emblemáticas de México, Javier Solís. Quisiera abrir lentamente. Y te contamos cómo inscribirte a la Universidad de las Lenguas Indígenas. Leos y Chat te esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del Grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Bueno, gracias por permanecer en este espacio. Queremos agradecer los saludos de la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos, que está en Navarra, con el arquitecto Fabricio, transmitiendo sus investigaciones en un congreso internacional. Saludos, arquitectos, un gusto verlos. Y ellos, arquitectos, les saludan con mucho aprecio, mucho cariño. Es un gran profesor. También nos saluda el presidente del colegio, Enrique Calvo Díaz. Muchas felicidades al maestro Marco Antonio Aguirre Pliego, excelente arquitecto, maestro de muchas generaciones, y nos orgullece que esté en el programa y que comparta sus experiencias como arquitecto. Yo también, arquitecto, fui su alumno y de verdad estoy muy agradecido por sus enseñanzas y el transmitir sus experiencias. Siempre como alumno fue una experiencia de que usted era muy claro, muy metódico, siempre ilustrando con diapositivas, muy riguroso también en cómo explicar las cosas y muy asertivo. Y también otro oyente, Arán García, nos manda saludos. Arán, muchas gracias. Bueno, Gerardo. Bueno, pues arquitecto, estamos ahora entrando ya en su faceta de producción
profesional, y justo nos compartió distintos materiales para poder ver de todas estas obras que nos platica. Y pues quisiera hablar rápidamente de su casa de estudio, que pues me pareció un proyecto muy interesante. Se encuentra en Santo Domingo Etla, y pues es un edificio muy interesante que dialoga con el contexto en el que se inserta. Pues es una vivienda que tiene un programa muy interesante a la hora de ubicar los espacios, porque se encuentran fragmentados o separados uno del otro, y se encuentran interconectados a través de una serie de pasarelas. Y pues este gesto arquitectónico permite, por un lado, una diversidad de recorridos, pero que también climatológicamente ayuda a que un volumen frente a otro genere sombra. Existen relaciones visuales entre los diferentes espacios, y pues es una vivienda que se percibe como un espacio muy amigable para habitar y muy interesante. De este proyecto, pues quisiera preguntarle cuáles fueron los conceptos que recuperó para diseñarlo, para hacer su proceso creativo, y algo que nos pudiera platicar acerca de su vivienda. Con todo gusto. En el año de 1980 hice un viaje con mi familia a Nueva Orleans y a la ciudad de Houston, Texas. Al regresar, que ya era más o menos el fin del sexenio del presidente López Portillo, hubo un colapso económico en el país, colapso que, por ejemplo, el dólar llegó a estar a más de 100 pesos mexicanos. Okay. Y pues ante este colapso, los alquileres de vivienda subían en una forma estratosférica. Claro. Vivíamos una inflación galopante, y los contratos duraban 6 meses. Los arrendatarios de vivienda se pusieron de acuerdo para que pues fueran periodos cortos de contratación, porque la inflación nos iba ganando. Sí. Y obviamente, aparte del corto tiempo, se duplicaba el monto del alquiler de la vivienda, de manera que la mayoría de quienes alquilábamos donde vivir, pues estábamos asustados, entramos en pánico. Pero afortunadamente, por esos años también, iniciando la década de los 80, había yo adquirido un terreno en Santo Domingo Barrio Alto, del municipio Villa de Etla, de 1,000 metros cuadrados, porque ahí los terrenos son grandes, son solares, las casas se edifican en isla dentro de los grandes terrenos, es medio rural, y entonces dije, tenemos que hacer una casa, aunque sea provisional. Okay. La idea, el arranque de este proyecto fue con ese precepto de que fuera provisional, y pues de provisional ya se quedó permanente. Qué bueno. Puede durar les voy a decir, había la intención de hacerla de adobe, okay, pero solamente en el pueblo había un señor que hacía adobes, y cuando le dije qué cantidad necesitaba yo, me dijo, me va a tomar como más de 6 meses hacer eso. No, le dije, pues no me conviene, porque la casa finalmente la empezamos y a los 3 meses la habitamos. Claro. A fines de junio de 1983. No, dije, no la voy a poder hacer de adobe. Y pensé en la madera. Y al pensar en la madera, me acordé de un proyecto que había yo visto en los libros del arquitecto Charles Moore, que por cierto luego nos visitó en 1985. Vinieron a Oaxaca, lo invitamos a la escuela, y en esas clases de historia de la arquitectura que les comento, siempre
practicábamos hacer maquetas de los proyectos importantes que hay en el mundo, y uno de esos temas había sido precisamente el proyecto del Rancho del Mar, Sea Ranch Condominium, una serie de viviendas a la orilla del mar en las costas de California. Y yo dije, bueno, pues si Charles Moore ocupa la madera, pues ¿por qué no la vamos a ocupar otros arquitectos? Claro. Sí. Además, pues esto era rápido, por allá hay aserraderos. Se tenía el acceso al material. Se tenía el acceso al material, pues pues vamos a hacerlo en madera. Ya tenía yo el proyecto en Adobe, que lo cambié inmediatamente. Okay. Y arrancamos con la construcción, que les digo, fue en 3 meses, no se completó porque faltaban cosas en el interior que fuimos realizando en autoconstrucción con la ayuda de mi esposa y de mis hijos. Interesante. O sea, ir forrando con triplay, porque por afuera es duela, pero por dentro, como los ejes constructivos están a cada 1.22, que es el módulo del auge de triplay, pues ya la fuimos rellenando de triplay poco a poco. Me compré mi taladro, toda la herramienta, y lo hacíamos entre sábados y domingos y cuando teníamos tiempo. Pero está elevada, ¿no? La casa está... Sí, está elevada porque me tocó un terreno igual, con mucha pendiente. Fíjense que a esto también hay una anécdota. Pues yo vi la pendiente y la estimé en ciertos centímetros a cada metro, y el día que llegamos ya a trazar, le dije al maestro, a ver, tire unos reventones. Escogí el banco de nivel, tíreme un reventón para el poniente y tíreme un reventón para el norte. Y cuando voy viendo el desnivel, me asusté. Dije, caray, es como del 15%. Le digo, vamos a suspender, denme 4 o 5 días para hacer algunas modificaciones, y por eso la despegué del suelo a través de unos pilotes de concreto de 20 por 20 armados con alambrón de 1/4, porque la madera es muy ligera, no requería más. Abajo una plantillita de concreto pobre, muy pequeña, y hasta la fecha ha resistido muy bien el peso de la estructura. Y como decía aquí el maestro Corres, pues esa base de 3 módulos. Se planteó en 2 etapas. Okay. La primera etapa fueron los 2 módulos próximos a la calle. Un módulo fue zona social, sala, comedor y cocina sin muros intermedios, con una nave que tiene un claro de 4 metros, salvados con una armadura, pues nada especial, con las mismas longitudes comerciales de la madera, de las duelas, que son de 2.5 metros de largo. Ya nomás hacer un nodo de unión a base de unas placas de la misma madera y tornillos de 5/16, y se lograron los 4 metros de claro. Y luego 10 años después, estos 2 módulos unidos por un pasillo en rampa, porque me fui bajando con el mismo terreno, si no también hubiera yo quedado tan elevado que luego para bajar, ¿cómo le hacíamos? Una escalera muy aparatosa, ¿no? Sí. Hay una pequeña escalinata de acceso, eso sí. Y 10 años después de estos 2 primeros módulos, porque el segundo módulo era el primer módulo, llegando de la calle, es las 2 recámaras y el baño. Okay. Y el que sigue abajito es el módulo social. Y después de 10 años hicimos ya el tercer módulo, continuamos ese pasillo en sus mismos ejes, y se hizo una recámara muy grande. Ya pasé a mis hijos a la recámara, y donde dormían lo convertí en estudio. Okay. Bueno, era estudio recámara, okay, pero así ya se prestó para que ellos tuvieran un espacio amplio y todo eso. Y esta separación, como mencionaban, también ha servido como de pozo abierto de luz, para que cada nave tuviera iluminación tanto por el norte como por el sur, y ventilación cruzada. Y ya al oriente y poniente, pues ya nomás están los ventanales de los tramos de los pasillos, pero ahí no hay problema porque pues es de circulación.
hacia grandes rasgos, esta es la configuración. Y el concepto, ¿qué generó el concepto de esta arquitectura? Fue la influencia de Richard Moore la que le... Sí, yo me gustó mucho el proyecto. Cuando él llegó aquí de visita en 1985, estaba feliz como niño con juguete nuevo, le daba vueltas y vueltas a la maqueta y sonreía y estaba muy contento de ver su obra, que nunca se imaginó que en un estado de un país del tercer mundo, pues íbamos a representarla, se iba a estudiar. Yo no conocía su casa, y cuando usted me facilitó una carta de recomendación que le había pedido, y fui a su casa, usted amablemente fue por mí a la entrada de la carretera de Etla, y sí me quedé sorprendido de lo bonito al interior y el exterior, o sea, y recuerdo que algo que me impactó mucho, que me marcó para decir, pues una casa así quiero yo, es que me senté junto a una ventana, estaba su respirador, a un lado estaba yo junto a la ventana esperándolo, mientras él se fue por un papel y empezó a llover. Entonces eso fue un paisaje y una arquifanía, una manifestación, una cosa bellísima, qué bonito, una sensación de estar en una cabaña desconectado, tranquilo. Sí. O sea, lo transmite su casa. Gracias. Es una configuración muy orgánica, muy bonita. Y bueno, no se vaya, que tenemos un anuncio del Infonavit que queremos transmitirles. Continuamos en un momento. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. ¡Hola, Sofi! ¡Qué bonitos lentes! Gracias. Sí, son los que están entregando gratis. ¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos? No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron. Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo, ¿verdad, Mateo? Sí. Nos vemos mañana. Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gov.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México. ¿Quieres conocer cómo se organizan las elecciones? ¿Tienes disponibilidad de tiempo para acompañar las actividades del INE y te gusta analizar, escuchar y tomar decisiones? Sé parte de nuestros consejos locales. Somos nosotras y nosotros quienes coordinamos, vigilamos y damos certeza a cada elección al integrar los consejos. Consulta la convocatoria en INE.mx o llama a Inetel. Tienes del 1 al 15 de mayo para registrarte. El futuro se escribe con tu participación. INE. Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a Inetel 804-33-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Para tu comodidad, en el Infonavit ampliamos nuestra atención. Ven y entérate sobre el programa de vivienda para el bienestar y conoce cómo puedes convertirte en dueño de tu propio hogar. También podrás conocer sobre Infonavit Solución Integral y realizar otros trámites con el Infonavit. Te esperamos el viernes 24 y sábado 25 de abril de 10 de la mañana a 7 de la noche.
en el Centro de Servicio Infonavit Oaxaca, en la calle Mártires de Tacubaya, número 400, Colonia Santa María Excotel, en Santa Lucía del Camino. Recuerda que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos. Audio de carácter informativo a derechos reservados Infonavit 2026. Gracias por continuar con nosotros. De parte del Infonavit y en su esfuerzo por el bienestar de las familias, nos comparten una invitación muy importante para todas las trabajadoras y trabajadores de Oaxaca. El Infonavit los invita a la Feria de Servicios Infonavit, que se va a realizar el viernes 24 y sábado 25 de abril, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. La sede será el Centro de Servicio Infonavit Oaxaca, ubicado en Mártires de Tacubaya, número 400, en Santa María Excotel, Santa Lucía del Camino, a un lado del Parque de las Canteras. En esta feria podrán recibir información sobre los créditos que ofrece el Infonavit, conocer su precalificación, saber cuánto tienen ahorrado en su subcuenta de vivienda y cuándo se pueden presentar en el instituto. También habrá asesores de cartera para orientarles sobre soluciones de pago y el programa Infonavit Solución Integral, que ayuda a muchas personas a obtener descuentos en su mensualidad, tasa de interés o incluso en el saldo total. Además, participarán promotores de vivienda y emprendedores, presentando la oferta habitacional que existe en nuestro estado. Así que ya lo saben, si están pensando en comprar casa, mejorar su crédito o resolver alguna situación con el Infonavit, aproveche esta feria de servicios. La invitación está abierta para todas y todos, ahí nos vemos. Muy bien, gracias Gerardo, arquitecto, qué bueno que continuamos juntos y nos está compartiendo su práctica profesional como arquitecto que ejecuta y construye obra. Nos habló de la autoconstrucción, o sea, usted estuvo directamente involucrado en la mano de obra. ¿Qué más nos cuenta de esta experiencia en su...? Bueno, mi casa ha sido una autoescuela, podríamos decir, porque a través de esta experiencia he ido aprendiendo muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, el comportamiento de la madera, cómo hay que darle mantenimiento, porque fíjense que en las escuelas jamás nos enseñan algo sobre mantenimiento de los inmuebles. Es algo que uno tiene que aprender ya afuera en la práctica. Y pues esto de la madera, que muchos lo consideran o la consideran como material de pobres, yo creo que ese es un prejuicio. Ciertamente es un material de menor duración que el concreto armado, y es que en las escuelas modernas de arquitectura pues casi la doctrina es el concreto armado. Claro. Y difícilmente se ve algún otro procedimiento de construcción. Sí, tabicón, o sea, todo lo que es a base, ¿no?, del cemento. Exacto. Ya sea con arena, ya sea armado o reforzado por estructuras de acero montén, pero siempre la brújula está indicada por el concreto armado. Y yo creo que es el momento en la actualidad de ir pensando que las escuelas enseñen otros procedimientos de construcción, sobre todo con materiales ligeros, más aún en los lugares que padecemos de sismicidad, como es el caso de Oaxaca. Acuérdense de aquel terremoto en Haití, y la mortandad tan grande que hubo, porque pues muchas losas se desplomaron sobre los habitantes. Y respecto a eso, alguna vez en un congreso, en un coloquio, el arquitecto Alfonso Ramírez Ponce, que es un especialista en bóvedas de ladrillo sin cimbra, comentó, es que el concreto, pues primero se abusa de él, y segundo, no se aplica como debe ser. El concreto es más para grandes estructuras, no para casas de habitación. Claro. Y para cimentaciones, en fin, tiene una aplicación muy específica, pero como dije hace un momento, se abusa de él.
Ese fue el comentario de Ramírez Ponce. Entonces yo creo que sí estamos en la perspectiva de explorar nuevos materiales, sobre todo ahora que hay tantos, claro, y tan ligeros. Sí, afortunadamente la arquitectura contemporánea se abre a estos materiales, sí, y la madera tiene la ventaja de que absorbe mejor estos movimientos. Sí. Pero arquitecto, ante el mantenimiento, ¿a qué se ha enfrentado? Ya que la polilla, la humedad. Sí, miren, la polilla, miren, dicen hay que tratar la madera con preservantes, pero estos preservantes son productos químicos muy tóxicos. Y esa acción tóxica no sabe uno cuántos años va a durar y si va a afectar a uno, que a veces sí, porque son productos que cuando hace calor emanan vapores. La madera es un material poroso y bueno, tiene uno este inconveniente. Y por otro lado, es muy caro. Entonces, cuando me tocó arrancar este proyecto que comentamos, pues dije, pues no tengo dinero para... Se necesitan varios tambos de 200 litros, claro, hacer una tina para ir tratando cada pieza de madera. Lo harán en países muy desarrollados, en países ricos. Y sobre todo, como les digo, este proyecto fue surgido de una emergencia. Entonces, pues ese es lo que podría comentar al respecto de cuando se apolilla una pieza, pues se cambia. Claro. Es parte del mantenimiento también, ¿no? Sí, la restitución de piezas. Sí. Y pues nada más comentar rápidamente que a veces la gente no piensa que, bueno, más bien piensa que que los proyectos se hace el edificio y ya está, ¿no? Que no hay que darles mantenimiento y que también no se involucra el contexto económico, en este caso, como usted lo platicaba, de los sistemas constructivos, y a pesar de que ya se tiene el proyecto diseñado y listo, a veces hay cambios en obra muy importantes que terminan por cerrar el proyecto y resolver el tema del habitar, ¿no? Así como le pasó a usted en este proyecto. Sí. Sí. El mensaje es muy bueno, arquitecto, porque hay que romper con ese estigma de que casas de madera o de tierra son casas de pobre y casas de segunda calidad, que no es verdad, no es así. Sí. Y arquitecto, el tiempo se nos ha venido encima y requeriremos otra sesión con usted para que nos siga compartiendo sus Claro que sí, sus con todo gusto. Sí, pues muchas gracias, estimado público, gracias por su presencia, nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos también. Hasta luego. Hasta luego. Radio Capaeo, tu espacio. Gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana.